Bendecidos, te saluda Marlene Arroyo y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16 y verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obedeciendo esta instrucción, recibe el siguiente mensaje, la siguiente predicación, con el propósito de educar, de apasionarte por Jesús, de levantar tus niveles de fe. Disfrútalo. Te damos gracias porque tú eres fuente de vida. Tú eres fuente de conocimiento. Tú eres fuente de sabiduría. Tú eres fuente de poder. Y te damos gracias, Señor, porque tú te revelaste a nuestra vida. Tú nos escogiste, tú nos llamaste, tú nos salvaste. Gracias. Y tú nos has prometido que no nos vas a soltar hasta que tu obra sea perfecta en nuestra vida. Señor soberano, te presentamos la enseñanza de esta noche. Señor amado, queremos aprender cada día más y más a adorarte, a expresarte nuestro amor. Señor amado, y como siempre clamo a ti que esta palabra no pueda ser robada. Que esta palabra, Señor, produzca fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Amén y amén. Quiero que leamos Génesis capítulo 22, verso 5. Génesis 22, 5. Nosotros podemos darle una definición de lo que es adoración. Todos nosotros como creyentes, como seres humanos, podemos tener una definición de lo que es adoración. Pero la pregunta es cómo Él define adoración. ¿Cómo Él la define? Dice Génesis 22:5. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Yo quiero llamar la atención a que en el rollo original de las Sagradas Escrituras lo que dice es para adorar a Dios y Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque cuando Abraham sale al monte por instrucciones del Padre Eterno, sale para sacrificar a Isaac. Y en ningún momento el Padre le dijo: cuando llegues allá arriba al monte voy a cambiarte la orden y ya te voy a decir que no lo vas a sacrificar. No. Y Yahweh Jireh significa y el Padre proveerá. Iremos, adoraremos y el Padre proveerá. Porque realmente iba Abraham completamente seguro, iba convencido, iba a obedecer al Padre Eterno. Y la orden del Padre Eterno era: entrégame a tu hijo, al único, al que amas, para mí. Por lo tanto, tomando en consideración esta historia, que estoy segura que todos los que estamos aquí la conocemos, para el Padre adoración es que yo le entregue lo que más amo. Eso es adoración, que yo le entregue lo que más amo. Por lo tanto, quiero abrir un espacio, unos breves minutos, para explicar quién era Isaac en el corazón de su padre Abraham. La misma Biblia dice en el verso 2 del mismo capítulo 22 que era su único. Realmente no era su único, porque antes de Isaac él había tenido a Ismael. Pero cuando dice la palabra del Señor su único, hace referencia al único heredero de la promesa, al único hijo de Sara, al único escogido por el Padre Eterno. Porque aquí la madre es importante. Estamos hablando de la adoración y el sacrificio de Abraham, pero aquí la madre es importante. Todos tenemos el mismo Padre, todos el mismo Padre. Nuestro Padre es Jehová, Yahweh, pero tenemos diferente madre aquí en la tierra. La madre es la congregación, la madre es la iglesia, y la madre hace una gran diferencia aunque todos tengamos al mismo papá. Inhalamos y exhalamos. Por lo tanto, aquí es el único de Sara, el único de la promesa,
el único heredero, el único escogido por el Dios Todopoderoso. Y ese era Isaac. Número 2. Isaac también representaba para Abraham un milagro. Era el gran milagro de Dios, no solamente en la vida de Abraham, sino en la vida de Sara, que era anciana, que ya había pasado hacía años la menopausia, y él en su vejez, y estaba completamente impotente. Así que no es solamente el único de la promesa, no es solamente el único de Sara, el único heredero, sino que también representa para Abraham un milagro. Número 3, la Biblia dice: entrégame a tu único, el que amas. Lo que significa que Isaac era el amor de la vida de Abraham. Piensa por un instante quién es el amor de tu vida, el más grande amor de tu vida. Así que lo que más amaba, según la Biblia, Abraham, era su hijo Isaac. Por lo tanto, el motivo más grande de su fe, el motivo más grande de su esperanza. Cuando tú amas en esa magnitud y tú dices: este es el amor de mi vida, esta persona es a quien yo más amo en mi vida, esta persona para mí significa tanto, es mi milagro. Se convierte, Dios santo, en la razón de ser. Para Abraham se convirtió en su razón de vida, su razón de existir, porque ya estaba anciano y estaba listo para morirse. Y de repente los deseos de vivir regresaron, porque hay que criar a un hijo. Por lo tanto, Isaac se convierte en su razón de existir. Y pensando como hombre, la resurrección de su hombría, el regreso de su virilidad. Así que representaba también su futuro. Y como ya hemos dicho, el hijo favorito de Abraham, el regalo más grande que Dios le había dado en su vida. Por lo tanto, ¿dónde está el corazón de Abraham? Está todo el corazón en Isaac, su tesoro, su más grande amor, su razón de vida. Y cuando el padre vio todo lo que significa Isaac para Abraham, le hace una petición: sacrifícalo para mí. ¿Qué forma del padre decir: adórame? ¿Qué forma del padre decir: no quiero un amor más grande en tu corazón que yo? ¿Qué forma? Ahora, ¿quién era Isaac para Dios? Para Dios, Isaac, su creación. Dios también amó a Isaac, la obra milagrosa de sus manos. ¿Quién era Isaac para Dios? El cumplimiento de su profecía a su amigo, porque así dice la Biblia: Abraham, amigo de Dios. Isaac, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y a Sara. Isaac era la demostración del Padre de que Él es fiel, de que Él cumple sus promesas, de su bondad. Isaac, el símbolo vivo de una generación de hombres y mujeres del Espíritu que el Señor iba a levantar por los siglos, porque nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, hasta que llegamos a Cristo. Muy bien. Por lo tanto, es de entender que el patriarca Abraham hizo de su hijo Isaac un ídolo. Hizo de su pequeño Isaac a alguien que de vez en cuando le hacía olvidar quién era el Señor. Y todo aquello que está por encima del Señor es un ídolo. Todo aquello que nosotros no podamos dejar por el Señor es un ídolo. Todo aquello a lo que nosotros decimos: no puedo renunciar por el Señor, es un ídolo. Isaac pudo haber llegado a ser el mayor obstáculo para la adoración de Abraham al Señor. Así que es obvio que Dios tiene que bregar con eso. Es obvio que el Padre tenía que bregar con eso. Bajito, bajito, bajito. Haz del Padre tu prioridad. Nunca coloques nada ni a nadie por encima del Señor, para que Dios no tenga que bregar con eso. Inhalamos y exhalamos. Pero voy a repetirlo. Lo convirtió en un ídolo. Lo convirtió en un pequeño Dios en el corazón,
que de vez en cuando le hacía olvidar quién era el Señor. Por lo tanto, debía quedar muy claro en el corazón de Abraham: Abraham, ¿quién es primero? ¿El Dios que te dio a Isaac o Isaac? ¿Quién es primero? ¿El Dios que te devolvió la virilidad o el resultado de esa virilidad? ¿Quién es primero? ¿El Dios que te dio el trabajo o el trabajo? ¿Quién es primero? ¿El Dios que te dio al hijo o el hijo? ¿Quién es primero? ¿El Dios que te da la victoria o la victoria? ¿Quién es primero? ¿El Dios que te dio la profesión o la profesión? ¿Quién es primero? ¿El Dios que te dio el matrimonio o tu matrimonio? ¿Quién es primero? Y cuando colocamos a algo por encima de Dios, Dios siempre va a trabajar con eso. Amén. Porque Dios siempre se va a asegurar de que tú seas un adorador. Y un adorador siempre pone a sus pies lo que más ama. Por lo tanto, el capítulo 22 de Génesis es una historia extraordinaria de amor, obediencia y sujeción total a la voluntad soberana del Todopoderoso. Y ahora Abraham estaba acostumbrado a adorar, entregando corderos, entregando animales. Estaba acostumbrado a adorar, dando cosas. Sí, Abraham también dio riquezas, lo dice la Escritura. Pero ese ídolo estaba allí en su corazón, hasta que un día el Padre Eterno le dio una orden inusual. No le dijo: toma un cabrito. No le dijo: toma un cordero. No le dijo: toma de las riquezas que te he provisto. Le dijo: toma a tu hijo, tu único. Y le dijo: a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lo que nos impresiona es que en ninguna parte de la Biblia dice que Abraham dijo: no puedo. O Abraham dijo: me faltan las fuerzas para hacerlo. La Biblia dice que Abraham obedeció. No sabemos si las rodillas le temblaban. No sabemos los pensamientos que pasaron por su mente. La Biblia enseña que Abraham obedeció. No dijo: la semana que viene. La Biblia dice: muy temprano por la mañana del siguiente día. No dijo: dame un tiempo, como la hija de Jefté. Dame un tiempo para llorar en los montes y luego regreso para que cumplas la promesa. No dijo: el mes que viene, el año que viene, la semana que viene. Al otro día, muy temprano por la mañana, dice la Biblia, preparó lo necesario y junto a Isaac su hijo y 2 de sus criados se dirigió al lugar exacto que Dios indicó. La historia dice, le hemos predicado acá, la historia dice que al tercer día de camino vio el lugar de sacrificio de lejos y dejó a los criados para iniciar con su hijo un camino de entrega, un camino de verdadero sacrificio, un camino de adoración. Porque la adoración tiene que ver con entrega. La adoración tiene que ver con sacrificio. Y nosotros actualmente no hacemos sacrificios así, por favor. El sacrificio nuestro, ¿cuál es? Pues que llegamos cansados de trabajar todo el día, que llegamos a la casa, comemos, nos bañamos, nos cambiamos y llegamos a adorarle. ¡Wow! ¡Qué sacrificio! Hablemos de sacrificio. Cuando pensábamos, apóstol Carlos y yo, que todo estaba hecho, casi hecho, casi hecho. Estamos trabajando el hogar albergue para niños. Estamos trabajando la radio, quiero que sepa. Seguimos con la universidad. Estamos aquí en la casa del Señor. Ya el colegio es menos trabajoso para nosotros, la iglesia escuela, por eso entramos en otros proyectos. Y justo cuando pensábamos que teníamos mucho, ¿dije la universidad? Sí. No dije las iglesias hijas. No. Ni dije los compromisos a predicar en Puerto Rico y en otros países.
Tampoco dije la radio Nueva Vida. Ok. Cuando pensábamos, muy bien, el sacrificio desata poder, aleluya. El Espíritu Santo nos habla y dice, palabras exactas de la profeta Guarón: vais a ir como mis embajadores. Y yo sé lo que es un embajador. Un embajador es alguien que va no en su propio nombre. Un embajador es uno que va porque uno con mayor autoridad lo envía, con una asignación particular. Y vais a volver y vais a ir como mis embajadores. Y de repente ahora estamos pastoreando el pabellón de la Victoria en Hormigueros. Aleluya. Cuando lo piensas bien, y obvio tengo que agradecer. Sigo agradeciendo, sigo agradeciendo, sigo agradeciendo. El Padre sabe a quién le confía. Gracias a todos los que nos están ayudando a levantar el pabellón de la Victoria de Hormigueros. Gracias. Las palabras gracias se quedan cortas. Amén. Pero cuando reaccionamos, ahora debemos atender no solamente este edificio, no solamente el edificio de la iglesia escuela, no solamente terminar el edificio del hogar albergue para niños. Ahora hay que atender un pabellón de la Victoria. Hay que atender y planificar para que funcione el palacio de adoración. ¿Cuántos ya lo ven? 10 cuerdas de terreno aquí, 13 cuerdas de terreno allá, 4 cuerdas de terreno allá. Sacrificio. El sacrificio desata poder. Pero todo esto que he dicho es nada. Esto es absolutamente nada. Yo le puedo decir al Señor, Señor, y Jesús me va a contestar: mira, Marlín Arroyo, todo aquel que pierda casa. ¿Cuántos recuerdan a Pedro? Señor, lo hemos dejado todo por ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Todo aquel que pierda casa, todo aquel que pierda tierra, todo aquel que pierda familia, todo aquel que pierda mamá, todo aquel que pierda padre, todo aquel que pierda, recibirá 100 veces más ahora. Y en el tiempo venidero, la vida eterna. Es un Dios diciendo, perdón, hablemos de qué, hablemos de sacrificio, hablemos de Abraham, a quien el Padre le dijo: entrégame a tu hijo, a tu único, a quien amas. Y al tercer día le dijo a los criados: quédense aquí. Y caminaron Abraham e Isaac el camino para el sacrificio, el camino de la entrega de lo que más amaba, su único, su hijo Isaac. Si algo nos sorprende de Abraham es su paz, la paz, la obediencia de Abraham. ¿Por qué vemos paz y obediencia? Bueno, porque aunque las manos le temblaran, la Biblia dice que él lo preparó todo. Ordenó el altar, la leña, el fuego, la cuerda, el cuchillo y el sacrificio, que era su hijo Isaac. Y una vez atado el muchacho como si fuese un cordero en el altar, Abraham, cuchillo en mano, listo para degollar en sacrificio a su pequeño ídolo, listo para matar a Isaac. Algo maravilloso sucedió. El ángel del Señor habló. Cristo gritó desde el cielo. Yo voy a leerlo como lo dice la palabra, pero luego voy a expresarlo en mis propias palabras. El Señor dijo: entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versos 11 y 12 de Génesis 22. Es Jesucristo diciendo: ok, detén tu mano, acabas de matar a tu ídolo. Lo acepto. Hasta el punto de tu obediencia lo acepto como sacrificio. No me rehusaste a tu hijo, a tu único, al que amas. ¿Entendiste? Yo soy tu prioridad y tú eres mi adorador. Yo soy tu Dios, tú eres mi adorador. Paréntesis. En la vida de cristianos siempre nos vamos a encontrar con momentos como este, donde el Señor nos pide algo.
nos pide sacrificio. Obviamente nunca jamás vamos a superar el sacrificio que hizo el Padre por todos nosotros. Pero esto se llama adoración. Recuerda que estamos enseñando de adoración. Y adoración significa que le adoramos y le exaltamos. Note que es mucho más allá de una canción. Note que es mucho más allá de tocar un instrumento. Porque alguien puede estar cantando una canción sin pensar en él. Alguien puede tocar un instrumento pensando en otra cosa. Pero es un asunto de entrega. Es un asunto de amor. Es un asunto de sacrificio. Inmediatamente el Señor habla, desde luego que Abraham soltó el cuchillo, soltó a su hijo y milagrosamente, porque fueron a adorar, cuando Abraham miró hacia el lado, Jehová le proveyó de un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Por qué se lo proveyó? Porque subiste a adorar y vas a adorar. Te voy a proveer entonces para que adores con un animal en lugar de tu hijo. Ahora, es desde este contexto extraordinario de obediencia que debemos tomar el concepto emitido por Abraham cuando dijo: adoraremos. Adoraremos. Abraham no iba engañado por Dios a ofrecer a su hijo. No era una trampa divina tampoco. La orden fue clara, la orden fue transparente. Entrégame a tu hijo, a tu único al que amas. Y dijo Abraham: iremos y adoraremos. Así que adoración bajo la óptica de la gente puede ser danzar, tocar pandero, adoración, congregarme, adoración, cantar. Pero desde la óptica de Dios y de Abraham, no es eso. Adoración no es posible si no se le entrega a Dios lo que más amo. No es posible si no le entrego lo que más amo. Por lo tanto, repasemos el primer mandamiento, que debe ser nuestra ley de adoración. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto excede cualquier amor. Esto excede cualquier amor. La verdadera adoración que nos presenta Abraham no es una adoración a medias. Es una adoración radical. Dios primero que todo. Dios primero que aquello o aquellos que yo diga que amo más que a nada ni a nadie en este mundo. Cuando definimos adoración como Dios lo define y como Abraham lo expresó, muchos deberíamos evaluar si realmente somos adoradores, porque mucha excusa la gente le pone a Dios para no entregarlo todo, para no entregarse por completo. Para Abraham la adoración estaba llena de obediencia, pero su adoración también estaba llena de negación. Estaba llena de amor incomprensible. Estaba lleno de un sometimiento absoluto a la voluntad del Padre eterno. Amén. Y para Abraham y para el Padre celestial no existe una adoración verdadera y excelente si nosotros no estamos dispuestos a rendir a sus pies lo que más amamos. Y lo que más amamos, igual que Abraham, puede ser tu hijo. Lo que más amamos puede ser tu hija. Lo que más amamos. Para otra gente lo que más se ama es el trabajo. Voy a ser repetitiva, pero hay gente que me pide oración. Ayúdame a orar por un trabajo. Le conseguimos el bendito trabajo. ¿Y qué te pasa que no te veo? No puedo congregarme porque trabajo. No puedo adorar, no puedo porque trabajo. Entonces, puede ser un trabajo, puede ser tu promesa, puede ser nuestro Isaac. En este punto, antes de continuar, vamos a preguntarnos íntimamente quién es nuestro Isaac. ¿Quién es o qué es nuestro Isaac en nuestra vida? ¿Por qué el Señor le hace esa prueba a Abraham? Por el destino de Abraham. Porque Abraham sería el padre enaltecido de todas las naciones.
Abraham sería el padre de la fe. Abraham, un hombre con destino y propósito en Dios. Abraham, ejemplo y modelo para naciones. Porque Abraham es el patriarca no solamente del cristianismo, ¿sabe? También de los musulmanes. Abraham, su corazón entonces tenía que pertenecerle completamente al Padre Eterno. El éxito de su llamado dependería de tener a Jehová en el lugar correcto en el corazón. Y esta frase quiero dedicársela a usted y me la aplico yo en esta hora. El éxito nuestro, el éxito del llamado siempre va a depender de que realmente Jehová sea el primero en nuestro corazón. Usted quedará sorprendido con lo que voy a decir, pero hay gente que su llamado es más importante que Dios. Hay gente que su posición dentro de la iglesia es más importante que Dios. Y esos Isaac hay que sacrificarlos a los pies del Todopoderoso, porque Dios tiene que estar por encima de todo. Hay gente que si yo le quitara la posición o lo sacara de un chat, abandona a Dios, porque la posición es más importante que Dios mismo. Entonces ni le son fieles a Dios, ni son fieles al llamado que Dios le ha hecho, abrazados a un ídolo que se llama posición ministerial. Que todo ídolo quede destruido en esta noche en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que quede destruido, bendito Dios. Que todo lo que impida la comunión se venga abajo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque estos pequeños ídolos destruyen la comunión con el Señor. Y Abraham, el padre de la fe, Dios aseguró de algo: que nadie lo privara de la comunión e intimidad con él. Y Abraham lo entendió profundamente. Abraham lo entendió. Con ese acto de obediencia, Abraham le está diciendo al Padre: es mi hijo, es mi único, yo lo amo, es tu promesa, es mi milagro. Tantas cosas significa el amor de mi vida, la razón de existir, pero te voy a adorar y te voy a demostrar que tú mi Dios, estás por encima de mi Isaac. ¿Sabes lo que hizo Dios después de eso? Lo llamó amigo. Abraham, amigo. Lo hemos aprendido. Porque el siervo obedece, el amigo complace. Cuando el padre llama a Abraham amigo, le está diciendo: no solamente me has obedecido, también me has complacido. Y yo te declaro el padre de las generaciones de fe. Entonces la más excelente adoración brindada al Padre Celestial será aquella en la que le brindemos a Él como ofrenda grata lo que más amamos en la vida. Lo que más amamos en la vida. Quiero preguntar una última vez para continuar: ¿qué es lo que más amas en la vida? ¿Estás dispuesto a sacrificárselo a Jehová? ¿Dispuesto a sacrificárselo a Dios? Ahora, adoración tiene que ver con entrega. Adoración tiene que ver con sacrificio. Adoración tiene que ver con dar. Como usted habrá descubierto escuchando personas en la calle o tal vez familiares suyos, cuando usted dice que usted va a diezmar, que usted va a ofrendar, que usted va a adorar, ¿no? Porque a mí me lo han dicho, que porque hago eso. De hecho, algunos nos llaman la iglesia de la prosperidad, criticando, condenando el dar. Si no son capaces de darle el diezmo a Jehová, un diezmo que no nos pertenece, que le pertenece a Él, que es de Él, porque todo es tuyo. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. No son capaces de ofrendar. No son capaces ni de darle un jugo a un deambulante. No son capaces. ¿Cómo serán capaces de entregar el corazón? ¿Cómo serán capaces de entregar lo que más aman en la vida?
Paréntesis. Dios tiene un cuidado con sus pequeñitos. Mire, hoy fui un momento a la farmacia. Veníamos de Nueva Vida cansaditos, tenía sed. Y yo dije, déjame ver qué me compro. Y la verdad no quería agua, se lo confieso. Y vi en la nevera, que no sé por qué, los refrescos tienen nombre ahora. Y yo dije, ay, déjame ver cuál me tomo. Y comienzo a buscar nombres. Vi uno que se llamaba Victoria. Y yo, mira, me voy a tomar Victoria. Le mandé la foto a Victoria. Victoria, mira un refresco con tu nombre. Pero cuando entré, un señor me dijo, ¿tiene algo para mí? Pidiéndome dinero. Y yo le dije, ¿comiste? Y me dijo, bueno, si me da algo de tomar, yo se lo recibo. Y yo, deja coger un refresquito para mi amigo que está en la puerta. Y yo, Yaciel. Ese nombre es muy moderno para él. Y seguí viendo nombres. Brian. Y yo, tampoco tiene cara de Brian. Lo más cercano que vi fue Luis. ¿Sabes que hay muchos Luis y muchos Carlos y muchos Ramones? Luis. Y yo lo voy a llevar a Luis. Voy a bromear. Salgo afuera y le digo, ¿cómo te llamas? Gerardo Luis. Tu refresco, Luis, con tu segundo nombre. Y él, oh, mi segundo nombre, Luis. Y yo, qué detalle el del Espíritu Santo para ese muchacho. Qué cosa simple para hacer sonreír a ese muchacho. Dios ama al pobre. Dios ama al extranjero. Dios ama al deambulante. Dios ama al que no tiene. Y si yo digo que soy adoradora, y si usted dice que es adorador y que amamos al Señor y que entendemos lo que es sacrificio y lo que es entrega, tenemos que entender que lo que tenemos no es nuestro, sino que es para otro. Eso fue un paréntesis. Ahora, quiero leer la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 13. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 13. El apóstol Juan escribe en una de sus cartas a la iglesia lo siguiente: les escribo a ustedes, padres. No habla de padres naturales. Padres, habla de madurez. Porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Y quiero concentrarme en les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Y aquí en Juan, en su primera carta, lo que está hablando es de niveles de madurez espiritual, niveles de crecimiento espiritual, y define a cada nivel de madurez espiritual según la experiencia alcanzada en la relación íntima de adoración con Dios. Y Él asigna la categoría de padres a aquellos que conocen verdaderamente a Dios. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio y fin de todas las cosas. Y el apóstol Juan aquí recalca una verdad profunda de adoración que realmente cobra un alto nivel cuando el creyente, cuando el adorador entiende lo que es adorar, a quién debe adorar y por qué debe adorar. Y la más excelente adoración tiene que tener impresas esas revelaciones. Por lo tanto, yo quiero compartir en esta clase razones de peso que debemos conocer y que nos deben impulsar para adorar al Padre con la más alta excelencia. La primera, adoramos a Dios porque simplemente Él es digno de adoración. Él es digno porque Él lo merece. Le hemos explicado en otras ocasiones porque Él solamente cumple con los requisitos para ser Dios. Dios solamente cualifica para ser Dios. ¿Por qué Él solamente cualifica para ser Dios? Porque Él tiene atributos que nadie tiene. Atributos que ninguna criatura, ningún ser humano, por más importante que sea en la tierra, ni visible ni invisible, jamás podrá tener los atributos que Él tiene. Por lo tanto, Él es el único que merece ser adorado.
Él es el único que posee tal grado de competencia, tal grado de dignidad para ser reconocido como Dios. Por eso solamente a Él le podemos dar la gloria, la honra, la alabanza, el honor. Y eso nos lo enseña la palabra. Dios es el origen de todo. Él es la causa de todo. Y el apóstol Juan en Apocalipsis nos señala razones para darle a Dios tal distinción. Apocalipsis 4:11. Vamos a leer Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Adoramos a Dios porque Él es el creador de todo, creador omnipotente. Y cada criatura fue diseñada para responder ante Él en adoración. El Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Por lo tanto, el adorador ferviente siempre tendrá presente que solo Él es digno de adoración. Paréntesis, inhalamos y exhalamos. La Biblia no habla de artistas cristianos. La Biblia habla de adoradores. Voy a repetir. La Biblia no habla de artistas cristianos. La Biblia habla de adoradores. Y algunas veces la gente confunde avivamiento con empresarismo. Lo voy a decir con toda autoridad porque yo fui cantante cristiana. Con toda autoridad. Y lo voy a decir como pastora y como apóstol del Espíritu Santo. Es una tristeza invitar a un cantante cristiano, a un artista cristiano, para que venga a adorar, porque Dios le ha dado unos talentos, una gracia, un favor. Dios le ha dado. Y de repente te dicen que solamente pueden llegar. Bueno, lo voy a decir tal como me lo han dicho, vamos. Y sé que estoy a través de las redes sociales, no importa. Tal como me lo han dicho. Le voy a enviar mi correo electrónico y le voy a enviar mi propuesta para ver si está dentro de sus posibilidades. Para ver si está dentro de nuestras posibilidades pagar para que adores. En serio. Por eso yo no invito a cantantes cristianos. Los que hemos traído, que usted los ha visto, es porque son adoradores. Porque son adoradores. Pero es triste. Es triste. Eso no es avivamiento. Eso es empresarismo. Y cuando ya tampoco quieren estar en un altar, sino en una plataforma de un coliseo, hay que establecer la diferencia si se es adorador o si se es artista, utilizando a Dios como pretexto y viendo a la iglesia como un buen mercado. Seamos serios en este asunto. El adorador ferviente sabe a quién adora. Y el adorador ferviente siempre tiene presente que adora porque Él es digno de adoración y va a enfocar su vida y ministerio en exaltarle a Él y no en buscar glorias personales. Las circunstancias o el ambiente no ahogan la llama del amor que sentimos por Él. Dios siempre será el mismo. Su dignidad nunca pasará. Él es el Señor por todas las edades. Amén. Y esta es la adoración madura, excelente y espiritual. Ahora sí, se requiere revelación divina para adorarle como Él solo merece. Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18, dice lo siguiente. Y antes de leerlo, abro otro paréntesis. Y yo no hablo de extremos. Yo no hablo de extremos porque yo supe cantar por una canasta de frutas, predicar también. Yo supe cantar por una malta y una empanadilla. ¿Recuerda, apóstol Carlos? Yo sé que hay gente extrema. Y yo sé que hay gente que no toma en consideración muchas cosas. Pero el otro extremo
es no ser adorador y ser simplemente un artista más. Cierro paréntesis. Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Allí dice: no importa lo que ocurra, y nota por favor que lo que dice aquí son cosas graves. Dice Reina Valera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Solamente Él es digno. Esta es la primera razón. Esto es motivo suficiente para adorarle postrados a sus pies. Amén. 2. Adoramos para atraer su presencia, porque amamos su presencia. Jesús dijo que Dios busca adoradores y el Padre lo anhela, lo dijo Jesús. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto es un principio. Dios siempre vendrá al encuentro de un adorador. Quiero ser enfática en esto. Dios no siempre vendrá al encuentro de un cantante. Dios no siempre vendrá al encuentro de un músico. Dios no siempre vendrá al encuentro de un danzor. Pero Dios siempre vendrá al encuentro de un adorador. Establezcamos la diferencia. Su presencia maravillosa se va a manifestar siempre donde se le adore con entendimiento. Yo tengo que entender lo que estoy haciendo. Y si atraigo su presencia, tengo maravillosas noticias. Su presencia cambia a la gente. Su presencia cambia al hombre. Tengo noticias. Su presencia restaura familias. Su presencia sana. Su presencia liberta a los cautivos. Su presencia. Por lo tanto, si algo debemos amar y desear es su presencia. Como decía mi abuela y mi mamá lo repite: con Dios todo y sin Él nada. Su presencia. Y no hay manera más viable para atraerlo a Él que amándole con genuina adoración. Él siempre vendrá al encuentro de sus adoradores. Siempre. David, como profeta, lo sabía. Puede leer de asignación el primer libro de Crónicas, capítulo 15. Él quería gobernar la nación, pero lo quería hacer con cobertura. Lo quería hacer con presencia. Es por esta razón que David se aseguró de traer el arca de la presencia del pacto a Sión. El rey sabía que lo más importante para su vida, reinado y ministerio, era su presencia. Pero no solamente David, también tenemos a Moisés. En Éxodo 33, de una forma firme y contundente, dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El profeta de Israel sabía lo que el pueblo necesitaba. Y lo que el pueblo necesitaba era a Dios. En el mismo capítulo donde Él nos narra cómo el Señor está indignado con Israel y ya no quiere ir más con ellos, también Moisés nos enseña el camino para atraer al Señor. Moisés sacó su tabernáculo fuera del campamento pecador y Moisés comenzó a adorar a Jehová. Y el Padre les respondió. Columna de nube. Se le acercó en una columna de nube y le hablaba cara a cara, le hablaba íntimamente, dice la Biblia, como cualquiera le habla a su compañero. Moisés sabía traer su presencia. Entonces, Dios es omnipresente, lo que significa que Él está en todo lugar. Pero lo que sucede es que su presencia manifiesta no es en todo lugar. Su presencia manifiesta llega cuando hay verdadera y excelente adoración. Así que adoramos porque Él es digno. 2, adoramos para atraer su presencia. 3,
Adoramos a Dios por su majestad. ¿Qué significa esto? Majestad es realeza. Majestad es grandeza. Majestad es señorío. Y todo esto señala autoridad. Señala gobierno absoluto. Primer lugar en todo. Dominio total. Y cuando hay un adorador, el adorador sabe o debe entender que el Padre es la máxima autoridad. Que Él es el Señor, el amo, el dueño del universo. Y solo ante Él nos vamos a doblar, nos vamos a arrodillar. Solo ante Él vamos a adorar. Que su reino es eterno, que su señorío es por todas las generaciones. Y cuando este conocimiento esté en nuestra vida, tomamos una decisión: lo mejor para ti. Cuando el acto es ritual y costumbre, lo mejor para mí, lo peor para ti. Pero cuando es adoración, lo mejor siempre es para ti. El problema de los hijos de Elí era que eran ritualistas y no adoradores. Por lo tanto, la grosura para ellos y lo peor en sacrificio para Jehová. No eran adoradores. La adoración más excelente tiene que ser entregada reconociendo que lo mejor, lo más grato y lo más especial de cada uno de sus adoradores es para Él, solamente para Él, majestad de las alturas. Amén. Por eso para el Señor la mejor guitarra, para el Señor la mejor batería. Vamos, hazlo. A mí no me da pena cuando nuestros danzores invierten cientos de dólares en la vestimenta con la que van, nada más y nada menos que adorar al que le dio la vida, al que le dio piernas, brazos, salud, al Dios que los salvó, al Dios que los libertó, al Dios que los redimió y al Dios que le permite adorarle. Lo mejor es para el Señor. ¿Por qué adoramos a Dios? Número 4, lo adoramos para atraer su gobierno. Amén. Porque no podemos separar a Dios de su gobierno. Atraemos su gobierno. Él es el rey, el soberano de su reino. Y cuando le atraemos a Él, atraemos su gobierno, su reino. El apóstol Pablo dijo que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y la forma de que se te acerque la justicia es adorando. La forma de acercar a tu vida, la forma de acercar a la tierra la justicia o el derecho o la legalidad de Dios es a través de tu adoración. La justicia se acerca a ti, tú la traes con tu adoración. La paz, el dominio propio, la mansedumbre del Espíritu sobre ciudades enteras viene cuando Dios es atraído por la adoración de su pueblo. El gozo, la alegría, la danza llenan a un pueblo cuando el reino del Señor se establece con la adoración fervorosa del Dios viviente. ¿Quieres justicia de Dios? Adóralo. ¿Quieres el gobierno de Dios en tu vida? Adóralo, porque es solo con el gobierno de Dios, con su rectitud, con su justicia y con su paz que somos bendecidos. Y cuando adoramos congregacionalmente, toda nuestra ciudad es bendecida plenamente. David lo entendió y se esmeró David por darle al Padre la más excelente adoración, la que nunca jamás había hecho. David la hizo y por eso David extrajo del corazón del Padre las formas más diversas de adoración a Él mismo. David como rey se llenó de hombres entendidos en las señales y los tiempos. David estableció músicos, estableció cantantes por turnos para ministrar continuamente al Señor en el santuario. Cuando adoramos al Señor, atraemos su gobierno. Una adoración así toca el corazón del Padre y provoca que su presencia descienda. Número 5, para que Él hable. Porque Dios habla.
Y cuando le adoramos, atraemos su voz, atraemos su palabra, atraemos su mensaje. Si hoy algo necesita realmente el pueblo de Dios, es una presencia que incluya la voz. Que Dios hable, no voces emocionales, no el yo creo, yo pienso, yo razono. La voz de Dios, la voz de Dios. Y la iglesia, como nunca antes, necesita escuchar la voz de Dios. Y en la antigüedad era una práctica común entre los profetas. ¿Recuerdan al profeta Eliseo? Traedme un tañedor, tráiganme un músico. ¿Para qué? Para adorar, porque cuando yo adoro, atraigo la voz del Señor. Número 6. A mayor adoración, mayor madurez. Uno de los grandes desafíos de la iglesia de este año 2025 es la madurez. Por años el Espíritu Santo ha gritado: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Los profetas actuales nos lo anuncian: Cristo viene pronto. La Biblia lo dice: Cristo regresará. Pero alabado sea el Señor, Cristo viene por una iglesia madura. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga o cosa semejante. Por lo tanto, necesitamos que el liderato de la iglesia madure y que el fruto del Espíritu sea evidente en la iglesia. Y la madurez tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el equilibrio, con la rectitud, con la santidad y con el gobierno de Dios en nuestras vidas. La iglesia necesita ser madurada. Y esta madurez no se alcanza con los años, porque alguien puede tener muchos años congregándose. Es más, muchos años en Cristo Jesús y ningún año de adoración. No, la madurez no llega con los años, sino por el tiempo que permanecemos en su presencia a través de la adoración. Por eso hay gente recién convertida que avanza. Y uno dice: Dios mío, lo que llevan son meses. ¿Y qué madurez? Lo que lleva es 1 año, 2 años, Señor, ¿y qué madurez? Y otros llevan 10 y 20 años y aleluya. Hay una diferencia. Se llama adoración. La madurez nos llega aceleradamente cuando tenemos una relación estrecha con Jesús, una relación estrecha con el Espíritu Santo. Amén. Solo adorándole y sentándonos a sus pies iremos siendo trabajados por el Espíritu Santo, porque Él nos trabaja. Mientras más cerca de Él, Él es el alfarero y nosotros el barro. Él nos da forma, Él nos trabaja, Él arranca cosas, Él coloca cosas para que demos fruto abundante, para que tengamos un carácter divino, el carácter del Hijo de Dios. ¿Por qué adoramos? Número 7. Adoramos para satisfacer el anhelo del Dios Padre. Esto es hermoso, saber que Dios tiene sueños, saber que Dios tiene anhelos. Un día le pregunté a nuestra hija menor Andrea, ¿cuáles son las cosas que sueñas en la vida? Y me dijo 3. Me dijo 3. Y yo le dije: las 3 son posibles. Pero lo más que me emocionó es que cuando me dijo los 3 anhelos de la vida, me di cuenta que Carlos y yo podemos complacerla. Qué hermoso saber que Dios tiene anhelos y que nosotros podemos complacerlo. Y uno de los anhelos del Padre Eterno es ser adorado. Y qué maravilloso saber que nosotros podemos satisfacer ese anhelo del Padre, la adoración. En Juan, insisto, en el Evangelio de Juan, Jesús nos da una profunda revelación de lo que el Padre busca. Juan 4:24 afirma: el Padre busca adoradores. Por lo tanto, hay algo que Dios quiere, que Dios sueña, que Dios anhela: tener hijos adoradores que le exalten en espíritu y en verdad, su anhelo. Y la Biblia enseña que cuando nosotros le adoramos amorosamente, Él se siente halagado.
y Él se regocija. La gran búsqueda que Jesús vino a hacer en este planeta no era tan solo pecadores para que alcanzaran salvación, era adoradores. Él vino a buscar y vino a restaurar lo que se había perdido en la rebelión de Satanás. La adoración unida y armoniosa de toda la creación. Y Cristo vino a buscar una adoración universal. Quiero que te imagines cada domingo al Padre Eterno regocijándose con la adoración de los suyos. Si el Padre te dijera en esta noche: tengo un anhelo en mi corazón, tengo un deseo y tú me puedes complacer, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Ves qué lindo es entenderlo? Cuando entendemos que el Espíritu Santo que es omnipresente llega aquí mucho antes de las 9:30 para ser adorado y ser exaltado, y que nosotros tenemos, utilizando la voluntad y el conocimiento y la responsabilidad, podemos complacer el corazón del Padre. Lo podemos hacer. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Dios sabe que lo podemos hacer. Y digo lo peor porque realmente es horrible que el Padre sepa que yo puedo y yo no lo haga. Y no lo hago pudiendo porque no quiero, porque no soy responsable, porque no soy diligente. Está acá, se pone usted nervioso, inhale y exhale. De hecho, esto es para usted, pero no es con usted, porque usted está aquí. Número 8. Adoramos a Dios para ver su gloria. Queremos ver su gloria. Y la gloria tiene que ver con la manifestación de sus atributos, con la manifestación de su perfección. Su gloria tiene que ver con su excelencia. ¿Recuerdas el profeta Ezequiel en el capítulo número 1? La visión, el fuego envolvente. ¿Lo recuerda? Las 4 criaturas, 4 seres vivientes: cara de león, cara de hombre, cara de águila, cara de buey. Ayer lo estuve enseñando en el pabellón de la Victoria de hormigueros, ¿no? Esto habla del carácter de Cristo. Esto habla de los atributos de Jesucristo, símbolos proféticos que destacan rasgos y atributos que son únicos de nuestro Señor Todopoderoso. Entonces, la adoración ferviente de la iglesia enciende la manifestación de su persona en medio de su pueblo. Y cuando yo adoro, un milagro puede ocurrir. Cuando yo adoro, su misericordia y su gracia se manifiestan. Cuando yo adoro, su poder se manifiesta. Cuando yo adoro, una salvación puede ocurrir, una sanidad puede ocurrir, porque atraemos su gloria. Amén. Si algo impactó a Israel en el Antiguo Testamento, era precisamente esto: la manifestación de la gloria divina entre ellos de día y de noche. Columna de nube, columna de fuego. Lo puede leer en Éxodo capítulo 33. Y lo que ocurrió en el pasado, Dios quiere que ocurra hoy otra vez. 9. Adoramos a Dios para desatar el mover profético del Señor. El espíritu de la profecía y su operación es tan importante hoy como lo fue en el pasado. Pero la base para dicho mover en la casa del Señor es adoración de alto nivel. Adoración atrae profecía. Una atmósfera cargada con alabanza y con adoración genuina atrae la profecía. Aquí una diferencia entre un culto normal y un culto de convención o de campaña profética. Y es que como la gente viene con tanta expectativa, adora. Adora porque quiere presencia. Adora porque quiere una palabra profética. Adora porque quiere un mover profético. Y cuando hay adoradores con expectativa y con deseo de Dios, se atrae el mover profético. Surge de la adoración. Así que la adoración siempre mueve al Espíritu Santo. La adoración desata dones, visiones y experiencias con Dios. Número 10. Adoramos para establecer el reino del Señor.
El reino de Dios tiene que ver con señorío, tiene que ver con el reinado de Cristo. Amén. La iglesia es parte del reino y en ella Jesús está entronado. Él es el Señor de la iglesia, Él es el esposo de la iglesia. Jesús es el amo, es el dueño, es el Señor absoluto de su pueblo. Él es el soberano. Amén. Y la alabanza limpia los aires de demonios, porque los demonios no soportan tu adoración. Los demonios no soportan la alabanza, no la soportan. Por eso tu adoración inutiliza la autoridad que el enemigo pueda tener en contra tuya. La inutiliza. El Salmo 149 habla de esto. Número 11. Adoramos a Dios para exaltar al Cordero. Juan el Bautista fue el profeta que bajo la unción del Espíritu Santo señaló a Cristo como el Cordero. Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el término Cordero, como usted y yo sabemos, tiene una connotación extraordinaria. Desde la fiesta de la Pascua de Israel, cuando la orden del Padre era degollar un cordero y derramar la sangre, Jesús es el Cordero. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la figura del Cordero es importantísima. Quizás el símbolo profético más importante de toda la Biblia. Hasta en nuestro escudo está el Cordero. Decir Cordero es decir redención. Decir Cordero es decir plan de Dios. Decir Cordero es decir vida eterna. Decir Cordero es decir liberación. Decir Cordero es decir salvación. Decir Cordero es decir perdón de Dios. El Cordero de Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Y todo lo que implica el Cordero de Dios lo atraemos con nuestra adoración. El Cordero de Dios es Cristo. El Cordero de Dios es el Hijo del Dios viviente. El Cordero de Dios es el camino al Padre. El Cordero de Dios es aquel a quien el Espíritu Santo nos lleva a adorar. 12. Adoramos a Dios para establecer la plataforma al mover del Espíritu Santo a través de los dones espirituales. Y es que la adoración llega un momento en que nos humilla, nos calla y nos postra ante Él. Y entonces el adorador tiene una conciencia real y absoluta de su presencia. Es una reverencia total. Por eso la adoración mata lo indecoroso. La adoración mata el pecado. La adoración mata lo impuro. La adoración mata lo irrespetuoso. La adoración mata la irreverencia. La adoración. Porque el adorador vive en intimidad con el Dios Todopoderoso. Vive a los pies del Dios Todopoderoso. Estás acá. Por eso, número 13. Y la adoración, adoramos a Dios para ser transformados a su imagen. Nos parecemos cada día más a Él. Esto lo hemos explicado anteriormente. Nos parecemos a aquello que adoramos. Curiosamente, esta expresión es una gran verdad, iglesia. En el caso de los adoradores de Jesucristo, esto es total y absolutamente comprobable. A los primeros discípulos de Jesús se les llamó cristianos en Antioquía. ¿Por qué cristianos? ¿De dónde viene ese nombre? Cristianos, pequeños cristos. De ahí viene la palabra. Le decían cristianos a la primera iglesia de Antioquía. Pequeños cristos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo en su conducta. Se parecían a Cristo en su doctrina y se parecían a Cristo en su carácter. Por eso cuando alguien le dice a usted cristiano, le está diciendo pequeño Cristo, no seguidor de Cristo, imagen y semejanza de Cristo. Y el apóstol Pablo fue de los primeros y él dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Cristiano. Y lo que sucede es que una vida de adoración te sumerge, nos sumerge en las aguas del Espíritu. Y las aguas limpian,
y las aguas purifican y las aguas nos santifican. Por lo tanto, el carácter cambia y por eso el Señor nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, siempre en triunfo. El fruto del Espíritu no es otra cosa que el maravilloso carácter de Cristo. Hoy yo conversaba con una preciosa hija espiritual y yo le dije a mi hija espiritual, cuando estoy conociendo a alguien y surge una pregunta difícil, la respuesta automática y la reacción automática de la persona, ese es él. No lo que la persona planifica decir, no lo que la persona piensa decir. La reacción inmediata, ese es él, ese es él. Y no hay pecado en que la escoria salga. El pecado está en defender la escoria. Tenemos que acercarnos a las aguas del Espíritu, porque las aguas limpian, las aguas purifican, las aguas santifican. Amén. Número 14, y voy terminando. Adoramos a Dios porque Él es nuestra prioridad ministerial. Yo he conocido, escuche bien lo que voy a decir. Estoy enseñando, miércoles es de aprendizaje, domingo predicamos. He conocido cantantes que si a ellos no les toca cantar, no vienen al culto. He conocido músicos que si a ellos no les toca tocar, no vienen al culto. He conocido predicadores que si a ellos no los ponen a predicar, no vienen al culto. He conocido danzores que si a ellos no les toca danzar, no vienen al culto. Inclusive hay gente que ministra y se va del culto. Horroroso. Tengo malas noticias. No son adoradores. Son artistas que dominan y que ejecutan bien lo que hacen. Un adorador desea su presencia. Un adorador entiende estas cosas. Y un adorador sabe que Dios es su prioridad ministerial. Dios es la prioridad, no es el ministerio. Es Dios la prioridad. Número 15. Y cuando adoramos a Dios, centramos el culto en la persona correcta. La Biblia es muy clara respecto a la adoración. Solo Él es digno de recibirla. Solo Él. Y el gran pecado de los idólatras es que con sus devociones paganizadas rebajan la dignidad de Dios. Solo Él es Dios. Lo demás, nada es Dios. Nada es Dios. Culto de esto, culto de aquello, culto de lo otro, culto del más allá, culto de qué. ¿Y Dios? Y la adoración a Dios. Termino. En la adoración no hay campo para exaltar al hombre y a sus habilidades. Aquí no importa quién canta lo mejor, quién toca lo mejor. Solo importa Dios. Nos centramos y concentramos en Él. Y la adoración nos protege de la idolatría y nos postra delante de Él. Bendita adoración que nos conduce a Cristo. Bendita adoración que nos conduce al Espíritu Santo. Bendita adoración que nos conduce al Padre. Cultos que hay que terminarlos rápido porque se enfría el sancocho. ¿Es en serio? Nos reímos, pero es en serio, es en serio. Es en serio. Hay que terminar el culto rápido porque se nos van los hermanos y no podemos vender la empanadilla con la malta. Y se piensa en tantas cosas menos en el corazón del Eterno. Vamos a estar de pies en esta noche, que comencé bien y me estoy portando mal. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Razones para adorarle, razones para adorarle, razones para adorarle. Si hubiese alguna vida en esta noche que necesita aceptar a Cristo como su único Señor y Salvador, el altar está abierto. Si hubiese alguien que necesita reconciliarse con Jesús,
Todo lo que tiene que hacer es caminar al altar sagrado. Y nosotros vamos a orar por usted. Si hubiese alguien para Jesús, porque sé que tenemos visitas en esta noche. Gracias a las visitas por llegar a este miércoles de aprendizaje, a este miércoles de enseñanza. Pero si hubiese alguien que necesita confesar a Jesús como Señor y Salvador, no se retire de este lugar. Espero que este mensaje te haya edificado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides presionar la campanita para que recibas la notificación con un mensaje de fe semanalmente, especialmente para ti. Te espero.